La última vez que estuvimos juntos examinamos el capítulo 3, los versos del 7 al 16, y como le mencionaba en aquella ocasión, forma parte esta porción, Hebreos 3 del 7 al 16, forma parte del segundo mensaje de advertencia que hace el autor de Hebreos en su carta, el cual de hecho abarca hasta el capítulo 4, versículo 13. Y aunque la sección que hoy nos corresponde es esta, o sea, capítulo 4, versos del 1 al 13, en esta mañana el sermón va a ser un poquito más diferente a lo normal. Tendrá un sabor de clase de seminario. Así que es necesario que usted preste más atención de lo que comúnmente presta, que se concentre. Porque aunque arrancaremos ahí en Hebreos 4:1, nuestro recorrido por la palabra de Dios abarcará diversos pasajes del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Que al final es mi oración de verdad y deseo que nos haga en nuestro estudio admirar aún más a nuestro extraordinario Salvador, a Jesucristo, a ese a quien le cantábamos hace unos momentos, y también nos lleve a agradecer continuamente el reposo que podemos disfrutar en Él. Pero oremos antes de comenzar para pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Padre, te damos gracias porque nos concede, Señor, en tu gracia reunirnos, venir a este lugar. Gracias porque has sido nuestro proveedor como iglesia local. Has sido nuestro sustentador. Nos has redimido de nuestros pecados. Nos sostienes con tu mano poderosa. Preservas nuestras almas y aún nuestras vidas físicas al concedernos la comida diaria, la ropa que vestimos, la casa donde vivimos, incluso la familia que tenemos. Gracias, Señor. Gracias por ello. Pero también, Señor, porque has provisto este lugar para reunirnos, para adorarte. En esta mañana, Señor, ahora te rogamos que nos concedas entendimiento por medio de tu Espíritu. Deseamos estudiar tu palabra y te damos gracias porque mentalmente estamos bien y eso es una gracia tuya. Podemos pensar y te damos gracias, pero sabemos que las verdades espirituales solamente pueden ser realmente comprendidas y apropiadas por medio de tu Espíritu, de la obra suya en nosotros, y por eso pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar y a manera de recordatorio, la última vez que estuvimos juntos en Hebreos 3 del 7 al 16, ahí observamos que el autor, no sé si lo recuerde, pero el autor lo que hace es cita el Salmo 95 para recordarle a su audiencia original de dos eventos en particular con el pueblo de Israel, y así advertirles al pueblo de Israel de las consecuencias de tener un corazón incrédulo. Espero que lo recuerden. Pero si no, lo repasamos. El primero de ellos, que de hecho se narra en Éxodo 17, ahí observábamos en alguna remota ocasión, algunos meses atrás, que el pueblo de Israel dejó de confiar en Dios y en su palabra, y lo que hicieron ellos fue tentar a Dios, poner a prueba a Jehová porque no tenían agua. Y el segundo evento se relata ahí en Números 13:14, cuando el pueblo de Israel, por temor e incredulidad, no quieren entrar a la tierra prometida. Y es más, se rebelan contra Yahweh, por lo que Yahweh les promete que no entrarían a la tierra prometida, no entrarían en su reposo, sino que los mataría en el desierto. Y obviamente es algo que sucede. Y es a la luz de estos dos eventos que el autor de Hebreos, citando el Salmo 95, que por cierto es propiedad de David, él es el autor de ese salmo, ahí el autor de Hebreos, al citar este salmo, comienza nuevamente su segundo mensaje de advertencia para su audiencia original, y así ordenarles, lo recordarán, que vigilen, que no haya entre ellos ningún corazón, ¿cómo? Incrédulo.
incrédulo, pero además que se exhorten unos a otros, porque si se endurecen, es la idea, y se rebelan contra Yahweh, les sucederá exactamente lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel, pero en esta ocasión con implicaciones eternas. Y ahora, en el capítulo 4, versos del 1 al 13, el autor continúa con lo que digamos es la segunda parte o la parte 2 de su segundo mensaje de advertencia de la carta. Vea su Biblia, capítulo 4, verso 1, al inicio. Temamos, pues, o mejor traducido, por lo tanto, temamos. Es decir, como resultado de lo anterior, algo que hace comúnmente el autor de Hebreos, ¿verdad? Como resultado de lo anterior, o en virtud de que Hebreos 3, del 7 al 11, en el pasado, la primera generación de Israel, a causa de su incredulidad, no pudo entrar en el reposo de Dios, es decir, a la tierra prometida, aunque sabemos y lo repasamos juntos que algunos fueron perdonados, números 14, pero la consecuencia de ellos fue no entrar a la tierra de Canaán, a ese reposo temporal. Pero es a la luz de esto que nos dice el autor de Hebreos, tengan cuidado, porque en el pasado la primera generación de Israel, a causa de su incredulidad, no pudo entrar en ese reposo temporal a la tierra de Canaán. Pero además, Hebreos 3, del 12 al 19, dice, a la luz de que debemos de vigilarnos y exhortarnos mutuamente, para que no haya entre nosotros, le dice a su audiencia original, y corazones incrédulos que nos impida a entrar al último reposo de Dios. Por todo esto, observe nuevamente ahí su Biblia, verso 1, por todo esto, por lo tanto, temamos. Y aquí se incluye el autor, ¿lo notó? Temamos. Debido a esto, tengamos terror, es la idea. Tengamos espanto debido a lo que sucedió en el pasado, porque puede suceder hoy entre nosotros. Continuamos leyendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. En otras palabras, el autor nos dice, nosotros debemos temer. No sea que dejando ahí la promesa o estando vigente aún la promesa de entrar en el reposo de Dios, incluyéndose él, ¿verdad? Ahora dice, alguno de ustedes, y es notable ese cambio, porque el autor ya no se incluye, porque él está seguro de su salvación, porque alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. La idea es esta. El autor indica, nosotros, los cristianos genuinos, estamos temiendo y reteniendo la fe. Cuidándonos entre nosotros, que no haya ninguno que apostate de la fe, para así entrar en el último reposo de Dios. Pero en el caso de ustedes, les dice el autor de Hebreos, por su forma de comportarse hoy, porque están pensando permanentemente en abandonar al Rey, al Salvador, a Jesucristo, por su propia culpa, parece que no alcanzarán a entrar en el reposo divino. Así que, cuidado. Es una exhortación muy fuerte y no hay otra forma de predicarla. Es una exhortación muy fuerte para los que estaban dudando y no permaneciendo, que debía paralizarlos de terror, no a causa de los que les estaban persiguiendo y les estaban quitando sus bienes, sino del que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es decir, de Dios mismo. Ahora, ¿cuál es ese reposo que se indica ahí? Vea su Biblia nuevamente. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿en el reposo de quién? De Dios, ¿verdad? ¿Cuál será ese reposo? Que después de manera notable el autor repite una y otra y otra y otra vez a lo largo de todo el capítulo 4. Observe verso 3, 2 veces ahí.
el reposo, y luego líneas abajo, mi reposo. Verso 4, y reposó Dios. Verso 5, mi reposo. Verso 6, implícito, entren en él, es decir, en el reposo. Verso 8, el reposo. Verso 10, su reposo. Y verso 11, aquel reposo. Notable, ¿no es cierto? Debe llamarnos la atención. Y por el énfasis es casi obligado examinar su significado. Pero nuevamente la pregunta es, ¿cuál es ese reposo? Que el autor destaca muchísimo aquí, en este capítulo 4. Y que incluso David mismo en el Salmo 95 aún se encuentra expectante por entrar. ¿Qué deberían entender y pensar al leer este reposo divino los judíos del primer siglo? ¿Y qué debemos entender nosotros acá hoy? Se lo anticipé la última vez. Implica un último reposo, es decir, un reposo escatológico, futuro. Apunta a la eternidad con Cristo. Pero no solo eso, apunta a más cosas que solamente la salvación de pecadores como los que estamos acá. Y hoy lo examinaremos juntos, si Dios quiere. Pero primero recordamos nuevamente lo que el autor de Hebreos nos advierte ahí en el capítulo 3, versos del 7 al 11. Observe ahí en su Biblia. Capítulo 3, versos del 7 al 11. Ahí el autor nos dice, nos advierte que la primer generación de Israel, citando el Salmo 95 nuevamente, la primer generación de Israel no entró al reposo de Dios. Observe el verso 11, no entrarán en mi reposo, ¿verdad? Un reposo que implicaba, ya lo vimos, la tierra prometida. Un reposo, digamos, de carácter temporal para ellos, para el pueblo de Israel. No entraron debido a que endurecieron, verso 8, sus corazones, a que tentaron a Jehová, verso 9, a que anduvieron, verso 10, vagando en su corazón. Por eso no entraron a ese reposo temporal. Y el autor de Hebreos le dice a su audiencia y nos dice hoy a nosotros, tengan cuidado, porque si eso le pasó a ellos, eso les pasará a ustedes. Pero también el autor, al advertirnos, citando el Salmo 95, nos deja ver que hay este último reposo, porque David mismo ahí en el Salmo 95 está expectante de entrar en ese reposo, aún después de muchos años que han pasado de ese evento de cuando Dios mata a la primera generación de Israel. Allá el salmista les dice a su audiencia, ustedes deben de permanecer implícitamente adorando y obedeciendo a Jehová, porque si no lo hacen, no entrarán en este reposo futuro. Y el autor de Hebreos nos dice acá a nosotros, le dice a su audiencia y nos dice a nosotros, esto también te pasará a ti si no retienes la fe en Jesucristo. No entrarás en el reposo futuro de Dios. Pero para entender un poquito más de cerca este reposo y saber qué es lo que significa, tenemos que hacer, como le decía hace unos momentos, un recorrido por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que nos ayudará a tener una mejor y más amplia comprensión de este reposo divino. Para acompañar este conocimiento, vaya ahí al origen del concepto del reposo. ¿Dónde cree que se encuentra el origen del reposo divino? ¿Dónde creen? ¿Cómo? En Génesis. En Génesis, muy bien, vaya ahí. Tengo una audiencia muy aplicada en Génesis, muy bien. Gracias a Dios. Ahí tenemos en la narrativa, en Génesis, en el capítulo 1, verso 1, vea su Biblia, que en el principio, ¿qué cosa? Creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y que la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Moisés, en estos primeros versículos, utilizando lo que se conoce en el hebreo como un merismo, cuando señala que Dios creó los cielos y la tierra, en otras palabras nos dice que Dios creó todo el universo, pero que además también Dios creó todo lo que hay en el universo. Desde un lugar, nuevamente observe ahí, verso 2, desde un lugar donde se encontraba todo deformado y desolado. Y después, en los versos del 3 al 29, la Biblia nos enseña con detalle cómo es que día tras día, por cierto, de 24 horas, Dios crea todo y lo hace de una forma perfecta y bella. De hecho, hermanos, no sé si lo han notado, pero en este relato de la creación, en la narrativa, se deja ver cierto patrón de correspondencia entre los primeros 6 días. Por ejemplo, lo voy a retar a que vea los detalles del 3 al 29. En los días 1, 2 y 3 tenemos a Dios creando todo. Pero en los días 4, 5 y 6 tenemos a Dios llenando todo lo creado. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Nuevamente, días 1, 2 y 3, Dios creando todo. Días 4, 5 y 6, Dios llenando todo lo creado. Pero aún de manera más bella e impresionante de parte de nuestro buen y sabio Dios. El día, cuando crea las cosas en el día 1, lo llena con lo que hace en el día 4. Lo que crea en el día 2, lo llena en el día 5, y lo que crea en el día 3, lo llena en el día 6. Vea su Biblia y veamos los detalles. Día 1, versos del 3 al 5, Dios crea la luz. Vea su Biblia. Separa la luz de las tinieblas y llama a la luz día y a las tinieblas noche. Versos del 6 al 8, día 2, Dios crea el firmamento y lo llama cielos y separa los cielos de las aguas. Versos del 9 al 13, día 3, Dios crea el suelo seco y lo llama tierra, y a las aguas mar. Y entonces también crea la vegetación. Dios creando todo. Es notable, ¿verdad? Días 1, 2 y 3. Pero ahora, versos del 14 al 19, Dios llenando todo lo creado. Día 4, versos del 14 al 19, Dios crea las lumbreras. El sol para el día y la luna para la noche. Día 5, versos del 20 al 23, Dios crea habitantes del agua y del cielo, peces para que vivan en las aguas y aves para que vivan, ¿dónde? En los cielos. Dios llenando todo lo que creó en el día 2. Y el día 6, versos del 24 al 31, Dios crea los habitantes de la tierra, animales, hombre y la mujer, llenando con ellos lo que crea en el día 3. La tierra. Y de manera notable, si esto ha sido bello, es que cada vez que Dios termina de crear o de llenar lo creado, no es como nosotros cuando hacemos un dibujo y le preguntamos a alguien cómo nos quedó y uy, pues qué es eso, no tiene ni pie ni cabeza. No, cuando Dios termina algo, desde su óptica dice que era bueno. Versículo 4, era bueno. Versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25. Desde su óptica, cada vez que Dios crea algo y Dios llena algo, es bueno. Pero hermanos, de manera enfática, cuando termina no de crear al hombre y a la mujer, sino cuando termina de crear toda su obra maestra, dice algo muy particular. Verso 31, observe ahí su Biblia. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. En otras palabras, todo era extraordinariamente bueno. Y esto aplasta nuestro orgullo.
Porque aunque es cierto, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, muchas veces nos creemos, como dicen por ahí, la última coca del desierto, ¿verdad? No. Dios, cuando termina de crear todo, es cuando dice que era bueno en gran manera. Ahora alguno dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con el reposo divino? Pues muchísimo. Y aquí viene lo notable para nuestros propósitos, el génesis, por así decirlo, del reposo divino. Vea su Biblia nuevamente, capítulo 2, versos del 1 al 3. Verso 1, fueron pues acabados o completados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, lo cual incluye el sol, la luna, las plantas, los animales, la vegetación, el hombre y la mujer. Y recuerde que cuando Dios terminó toda su obra y la vio, ¿qué dijo? Verso 31. Bueno en gran manera, extraordinariamente bueno. Todo era perfecto. Todo era perfecto. Todo en el universo y todo lo que habitaba el universo. Nada hasta este punto había sido afectado aún por el pecado. Dios, como el artista perfecto y trascendente, termina su obra, deja de trabajar, deja de crear, y entonces es como si, pensando un poco, diera unos pasos hacia atrás después de haber terminado su obra creadora, observa todo lo hecho, lo examina y entonces se complace. ¿Por qué? Muy importante, porque todo fue hecho perfecto por el perfecto. Y es por esa perfección en su obra que observe ahora cómo continúa la narrativa. Verso 2. Y acabó Dios en el en el día séptimo la obra que hizo, y aquí viene. ¿Y qué? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Por si tienen dudas, aquí no hay ningún mandato para nadie. Aquí es Dios, nada más, disfrutando de lo que hizo. Y la pregunta surge, ¿qué significa que Dios reposó? ¿Qué significa? ¿Significa acaso que Dios se cansó? ¿Qué piensan? ¿Será que Dios necesitaba descanso para recuperar sus fuerzas? ¿Qué opinan? ¿Y por qué no? Pues sí, ¿verdad? No, pero ¿por qué? Como los niños, ¿verdad? No, pero ¿por qué no? Hermanos, Dios no se cansó, ni tampoco necesitaba recuperar sus fuerzas, no porque yo lo diga o usted lo responda, sino porque Salmo 121:4, Él no duerme ni se adormece. Isaías 4:28, Él no desfallece ni se cansa. Pero entonces, ¿qué significa que Dios reposó? Esta es la respuesta. Implica que Dios reposó o cesó de hacer su obra de la creación en el día séptimo, debido a que completó toda su obra de la creación en el día séptimo y, muy importante, quedó satisfecho. Y vea lo que se añade en el verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, la razón por la cual Dios bendice el séptimo día, el motivo por que Dios eleva el séptimo día o lo aparta para sí, es debido a que Dios, y solo Dios, en el séptimo día completa toda su obra de la creación de manera perfecta. Nuevamente un universo perfecto que nunca hemos nosotros experimentado, lleno de criaturas, animales, personas y vegetación perfectas, en paz. Y entonces Dios, al observar eso, se complace, queda satisfecho y disfruta de todo lo creado
y todo lo creado disfruta de Él. En otras palabras, le glorifica a Él. Muy importante. Esto es así porque nada está afectado por el pecado. Todo es impresionantemente puro. Pero esto no dura mucho, ¿verdad? Porque llegamos al capítulo 3 y el hombre y la mujer pecan. La humanidad es condenada por su desobediencia, algo que ya se había dicho. Dios ya les había advertido, Génesis 2:17. La humanidad es condenada. Incluso la serpiente, Génesis 3:14, y la tierra, Génesis 3:17, son maldecidas. Todo el universo ahora se encuentra en un estado de descomposición. Pareciera que en este momento Dios tiene la necesidad de sostener su universo con la palabra de su poder, porque se encuentra ya sujeto a descomposición. Pareciera que antes de la entrada del pecado al mundo no era necesario que Dios sosteniera su mundo, porque era perfecto, puro. Pero en esa condición de descomposición, de pecado, de maldición, de afectación, Dios promete que esta condición sería temporal, y gracias a Dios. Porque imaginen, aunque quizá algunos estén muy arraigados con el mundo hoy, con lo que tienen hoy, pero realmente sería terrible que esto fuera lo único. Sería terrible, desagradable, lo peor. No es como cierto personaje dijo, hoy tu mejor vida es ahora. No, pues sí, sería así si no disfrutara del estado eterno que leíamos en la lectura bíblica de esta mañana. Pero Dios promete que esta condición sería temporal. ¿Por qué? ¿Por qué promete eso Dios? ¿Y quién vendría? ¿Un ángel? ¿Un hombre en particular? Génesis 3:15. Uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Uno que solucionaría toda esta terrible situación. Uno que arreglaría todo, hermanos, lo que había sido afectado por el pecado. Tanto el universo completo como los habitantes del universo entero, hombres, animales y vegetación. Una solución, digámoslo así, para los más estudiosos, holística, que implica un todo y no nada más una parte. Y por eso, a partir de ahí, el reposo divino, o incluso los beneficios del reposo divino, a partir de la entrada del pecado, ahora son una expectativa futura, porque nuevamente todo se ha corrompido por el pecado y es terrible, terrible. Y eso deberíamos de pensar usted y yo cada vez que pecamos, cada vez que cometemos un pecado. Primero, estamos ofendiendo al Creador. Y a causa del pecado, es por eso que el mundo está como está. Este concepto del reposo divino, a partir de la entrada del pecado, es una expectativa futura. Y es algo que encontramos a lo largo de toda la historia de la redención. De hecho, es una parte clave en los pactos, el noético, el abrámico, el davídico y por supuesto el nuevo pacto. Quizá alguno no sabía que había tantos pactos, ¿verdad? Pero es parte importante el reposo divino de cada uno de los pactos. ¿Por qué? Porque para que Dios repose en el sentido de Génesis 2 y para que los beneficios del reposo divino puedan disfrutarse, hermanos, su creación y los habitantes de su creación deben ser, digámoslo así, purificados, vueltos a su condición perfecta, precaída. Pero veamos cómo esta idea del reposo divino se va desarrollando a lo largo de la historia bíblica, porque hermanos, recuerden, todo esto
No lo perdamos de vista. Estamos viendo muchas cosas, pero todo esto lo tiene en mente el autor de Hebreos cuando escribe acerca del reposo de Dios. Y todo esto también esa audiencia judía lo tenía en la mente y en su corazón cuando el autor de Hebreos habla y escribe acerca del reposo divino. Más adelante, en Génesis capítulo 5, conforme el pecado sigue avanzando, aparece otro personaje muy particular, Noé, quien por cierto tiene un nombre con un significado muy especial, como casi siempre sucedía allá en aquella época cuando a alguien se le daba un nombre significaba algo en particular. ¿Y qué significaba el nombre de Noé? ¿Alguien lo sabe? Tiene incluso ahí una notita en su Biblia que le puede ayudar. Descanso, reposo, consuelo, y eso es notable. Porque Génesis 5:29, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Con Noé, hermanos, tenemos un reposo temporal en el pacto noético. Porque el diluvio, si bien fue un juicio de Dios hacia los hombres, porque note cómo se señala ahí, capítulo 6, versos del 5 al 8, vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cómo? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero aquí está la gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nuevamente, si bien es cierto, este diluvio fue un juicio de Dios sobre los hombres, como lo hemos leído, el mismo diluvio también concedió un reposo temporal a la tierra. ¿Por qué fue un juicio? Verso 5. Porque la maldad del hombre era ¿cómo? Mucha en la tierra. Y porque además pensaban cosas bonitas. No, ¿verdad? Continuamente, solamente es la idea en el mal. El diluvio ocurre. Génesis 7, versículo 6, cuando Noé tenía, ¿cuántos años? 600. Pero también en un día en particular, que eso es lo más notable para nuestros propósitos. Observa el verso 10. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ese día especial cuando Dios dice que completa su obra y reposa, deja de crear y disfruta de su creación. Ahora, en el séptimo día, aparece en escena Jehová y en lugar de construir, ahora es como si está deconstruyendo todo lo creado. Continuemos leyendo, verso 11, el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Verso 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y observe ahí, las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra.
Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Impresionante, ¿verdad? 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y observe ahí, verso 21, murió toda carne. ¿Cuál carne? La que continuamente pensaban en hacer el mal. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, incluyendo, observe, los animales, aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, reptiles, aves, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente aquel que honraba a Dios, Noé y los que estaban con él en el arca. El diluvio, lo hemos visto, vino sobre toda la tierra. Cada rincón de la tierra experimentó esta gran lluvia. Las aguas, lo vimos, las aguas crecen y cubren toda la tierra, incluso los montes más altos, ¿no es cierto? Lo leímos ahí. Mató a todo ser viviente. Destruyó todo lo que había sobre la tierra, para así, de manera notable, llegar a una condición similar a Génesis 1:2, cuando las aguas cubrían todo, ¿verdad? Y más adelante, cuando el diluvio termina, la tierra seca aparece nuevamente en una condición similar como al principio, en Génesis 1:9 y 10, cuando Dios separa las aguas y descubre lo seco, y a lo seco llama tierra. Pero vea lo que sucede ahí cuando termina el diluvio, capítulo 8, versos 13 y 14. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Impresionante, Dios trayendo juicio sobre la tierra, pero también un reposo temporal, eliminando a todos los pecadores, quitándolos de su universo. Una paz temporal, un reposo temporal, lo cual se deja ver al establecer una condición muy similar, como lo he dicho, como en la creación. Todo esto debido a que la maldad del hombre era mucha, y en su corazón continuamente pensaban en hacer el mal. Pero eso no es todo. Vea lo que le dice ahora Dios a Noé y a su familia, capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, tal como se lo dijo ¿a quién? A Adán y Eva. Génesis 1:28, nuevamente en toda esa narrativa de la creación, cuando Dios se complace de todo lo creado. Y ahí nuevamente con Noé se encuentra este reposo temporal garantizado con el pacto noético. Vea cómo le dice Jehová en el capítulo 9, versos del 9 al 17: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Verso 11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, no habrá más diluvio para destruir la tierra. Mi arco, versículo 13, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Verso 16: estará el arco en las nubes y le veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Verso 17: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y esto nos deja ver que dentro del reposo divino, ese futuro, la tierra forma parte importante
en el plan redentor de Dios. Pero necesitamos recordar en este punto la necesidad de la venida, de la llegada de un personaje en particular. Una figura humana para restablecer todo, para que este reposo divino futuro sea una realidad presente. Algo que con Noé no había sucedido. Hay un reposo temporal. Dios prometiendo que nunca destruiría con diluvios a la tierra y al hombre. Pero la historia continúa y los hombres siguen pecando y pecando. El universo sigue siendo sujeto a vanidad y entonces aparece Abraham. Y con él otra especie de reposo temporal en el pacto abrámico. Pero esta vez no solamente enfocada con un lugar físico, sino de manera enfática con la necesidad de la purificación de los hombres. Vea su Biblia ahí en capítulo 12, versos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y observe ahí, te bendeciré. Este mismo vocablo que Dios usa cuando dice que bendice allá en Génesis 2 a un día en particular, ¿verdad? El día séptimo. Y aquí le dice ahora a Abraham: a ti te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jehová le dice a Abraham: te voy a dar una tierra, haré de ti una nación grande, y por medio de ti bendeciré a las familias de la tierra, porque a ti, Abraham, a ti, soberanamente, te bendeciré. Lo cual debía recordarle a Abraham y a nosotros esta bendición creacional ahí en Génesis 2. Esa bendición que Dios declara del séptimo día, cuando Él completa toda su creación perfecta. Pero acá en el pacto abrámico, que se observa más adelante, la descripción de ese pacto en el capítulo 15, versos del 9 al 18, ese reposo temporal apunta a la necesidad de la purificación de seres humanos, sobre los cuales Dios soberanamente decide bendecir. Porque ve ahora lo que se señala en el capítulo 17, versos del 6 al 13. Y te multiplicaré en gran manera, Abraham, y haré naciones de ti y, observe ahí, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra, notable, en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Impresionante. Y es sobre esta gran realidad que el apóstol Pablo construye ahí en Colosenses 2, del 11 al 12, haciendo referencia a esta gran realidad, pero que se cumple con este último hombre, último Adán. En él, es decir, en Jesucristo, Colosenses 2:11, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó entre los muertos. Nuevamente, a partir de la entrada del pecado, ese reposo divino es una expectativa futura, que implica una tierra purificada. Lo vimos ahí en el pacto noético, pero también una humanidad purificada que observamos en el pacto abrámico. Y todo esto nuevamente conectado con la necesidad de la venida, de la llegada del Dios hombre.
Génesis 3:15. Pero seguimos avanzando y ahora con Moisés y el pacto mosaico, este concepto del reposo divino es expandido, ya que dentro de los 10 mandamientos que se encuentran ahí en Éxodo 20, se ordena al pueblo de Israel a recordar el Sabbat como una señal del pacto, Éxodo 31. Y todo esto en conexión nuevamente con ese reposo divino de Génesis 2. Y esto, hermanos, al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros debía recordarles y a nosotros recordarnos que el reposo de Dios, de acuerdo a Génesis 2, implica un lugar perfecto, puro. Pero también en este momento del pacto mosaico a Israel, cuando recibe la ley, debía recordarles de la necesidad y la exigencia de Dios de obedecer perfectamente la ley para que este reposo divino fuera una realidad. La pregunta es, ¿eso sucedió con Israel? ¿Obedecieron perfectamente la ley? ¿Ustedes obedecen perfectamente la ley? Nosotros, ¿verdad? ¿Obedecemos perfectamente la ley? No, esto jamás sucedió. Porque para el hombre es imposible cumplir o llegar al estándar de Dios. ¿Cuál es el estándar de Dios? Santidad, perfección. Sed perfectos, dijo Jesús. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, esto al pueblo de Israel debía recordarle la necesidad de obedecer perfectamente la ley. Porque la ley vino, dijo Pablo, para exponer el pecado. Debía recordarle su condición, la necesidad de obedecer a la ley y su condición al no obedecer la ley. Pero también debía recordarles Génesis 3:15, la necesidad de la llegada de esta figura clave en la historia de la redención. Para que él sí pudiera solucionarlo todo al obedecer perfectamente la ley y obedecer perfectamente a Dios. De hecho, es por eso que más adelante, ahí en Deuteronomio 5, del 12 al 15, se le ordena a la segunda generación de Israel que se aseguren de que sus esclavos también reposen en el Sabbat. Porque el pueblo de Israel también, es la explicación, fue esclavo en Egipto. En otras palabras, lo que les dice Moisés a esta segunda generación de israelitas es que ustedes son miembros del reposo que Dios mandó en el Sabbat. Pero así como sus esclavos, ustedes también son miembros de lo que Dios, mediante su actividad redentora, está avanzando para un futuro reposo divino. Nuevamente, un reposo escatológico que se encuentra, muy importante, conectado con la obediencia perfecta a la ley. Por eso, también en Deuteronomio 28, del 1 al 14, Yahweh le promete a Israel, si me obedecen, van a saborear mi bendición. Si usted lee todos esos versículos, puede observar la condición, una muestra, un reflejo de la condición de todo el universo, la condición de todo el universo antes de la entrada del pecado. Bendición plena de Dios si obedeces. Pero seguimos avanzando y ahora tenemos a David en el pacto davídico en 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7. Y ahí, también muy importante, Yahweh le promete a David reposo. Vea su Biblia, 2 libro de Samuel, capítulo 7, verso 11. Ahí le dice Yahweh a David, a ti te daré descanso, reposo de todos tus enemigos. A ver, pero un momento, ya Jehová les había dado eso. Observa el versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, David, después que Jehová, ¿qué cosa? Le había dado reposo de todos sus enemigos,
¿qué está pasando acá? ¿Cómo que ya le dio reposo en el verso 1 de sus enemigos y luego le promete el mismo reposo en el verso 11 de sus enemigos? ¿Se haría bolas Dios? No, claro que no. Nuestro Dios es perfecto, sabio, omnisciente, santo, santo, santo. Yahweh le promete a David que por medio de un último David, uno que tiene en su naturaleza la característica de ser eterno, que por medio de él habrá un reposo divino escatológico, uno futuro, que será logrado por el que le cantábamos hace unos momentos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien mediante su cruz, muerte y resurrección establecerá y renovará todo. Puede ir ahí a Colosenses 1:20 rápidamente. Colosenses 1:20. Y esto lo perdemos muchas veces de vista. Cuando recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo, muchas veces nos enfocamos únicamente en la salvación de pecadores, pero hay más que eso. Lo vemos desde la creación. Cuando Dios crea todas las cosas, dice que todo es bueno en gran manera, extraordinariamente bueno. Pero observe Colosenses 1:20, y por medio de él, es decir, de Jesucristo, reconciliar consigo, ¿qué cosa? No nada más pecadores, hermanos, no se crean tan importantes. El plan redentor de Dios es más que pecadores como tú y como yo. Por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, incluyendo todo lo que habita en los cielos y lo que habita en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. Participar de esta historia de la redención de todo, que seamos partícipes por gracia soberana, es un regalo, hermanos. Es un regalo. Impresionante, lo hemos estado examinando una y otra vez, desde Génesis. Hemos podido apreciar indicios de ese reposo divino futuro en cada uno de los pactos, noético, abrámico, mosaico, davídico, pero incluso con Salomón. Ahí observamos un asomo más completo de lo que sería ese reposo divino escatológico, porque una etapa del reinado de Salomón fue caracterizada por pureza, impresionante pureza y obediencia. Por obediencia al pacto que resultó en una época dorada, la mejor del pueblo de Israel, donde saborearon ese reposo divino. Vaya ahí ahora a Primero de Reyes, capítulo 4. En Primero de Reyes 4 se narra, versículo 20, que Judá e Israel, note ahí, Primero de Reyes 4:20, eran muchos como la arena que está, ¿dónde? Junto al mar. Algo que nos recuerda esa promesa de Dios a Jehová, a Abraham, cuando le dice, Génesis 22:17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Luego, Primero de Reyes 4:21 se nos dice que el dominio de Salomón, observe ahí, era ¿desde dónde? Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y nuevamente recordamos las promesas de Dios a Abraham. Génesis 15:18, cuando le dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto y hasta el río grande, el río Éufrates. Y más adelante, en 4:24 y 5:4, Primero de Reyes 4:24 y 5:4, se describe una paz sobre la tierra, implicando que la maldición estaba quedando mitigada en un momento en particular, en el reinado de Salomón. Se disfruta un reposo que es caracterizado porque Primero de Reyes 4:25, Judá e Israel viven seguros. Todo esto representando así un esbozo del reposo divino. Primero de Reyes retrata a Salomón como un candidato potencial
de esa figura de Génesis 3:15. Pero sabemos que esto no se cumple. ¿Por qué? Porque Salomón es un pecador. Hermanos, cuando Dios está hablando de su reposo después de la caída, siempre apunta a un reposo futuro. Cuando la creación y todos los habitantes de la creación sean renovados por medio de Jesucristo, del Dios hombre. Y podemos continuar y repasar algunas cosas con los profetas, porque los profetas también profetizan acerca de esta gran realidad. En Miqueas 4 del 1 al 4, Zacarías 8 del 12 al 15, hablando incluso de las condiciones que se disfrutarán en este reposo divino futuro. Y no lo pierda de vista, porque el autor no quiere de Hebreos que perdamos de vista quién es el que soluciona todo esto. ¿Por quién es que el reposo divino vendrá en el futuro? Por Jesucristo. Porque Él es que, Lucas 21:20, quien inaugura el nuevo pacto, una nueva era, una nueva época. Por medio de Él y solo de Él, este reposo divino está asegurado. La reconciliación de todo, la purificación y renovación de todo, cielos y tierra, vegetación, animales, seres humanos, todo, naciones, vuelven a una mejor condición, incluso que la de Génesis 1. Y todo esto, hermanos, es lo que el autor de Hebreos creemos, tiene en mente cuando escribe: no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Y todo esto es lo que la audiencia de la carta a los hebreos debían estar pensando cuando leían esto. Por eso ese mensaje de advertencia tuvo que hacerlos cimbrar sus corazones. Es por eso que el autor de Hebreos cita el Salmo 95, porque David espera ese reposo futuro. Y de manera notable, todo esto, el autor de Hebreos, cuando habla acerca de su reposo, del reposo de Dios, del reposo divino, se encuentra conectado con este gran personaje desde el inicio, ¿verdad? ¿Quién es ese gran personaje? Observe ahí verso 2, ¿quién es? Observe su Biblia. El Hijo, Jesucristo. Todo esto se encuentra conectado con Él, porque es Él, hermanos. Recuerden, el último profeta. Él es el último rey, el último sacerdote. Él es la revelación más completa y definitiva de Dios. Él es quien inaugura el nuevo pacto. Una nueva etapa en la historia redentora. Hebreos 8:9. Es Él quien nuevamente inaugura esta nueva etapa preciosa. El nuevo pacto. Esta nueva era que en términos de Hebreos 1:14 denota una salvación que está por venir. Observe ahí. Una salvación que está por venir, una que tiene un fin espectacular. Un tiempo en que habrá rectitud, porque el Cordero y el Padre reinarán con rectitud y justicia. Apocalipsis 22:1 y 22:3, en un lugar donde habrá realidades físicas y espirituales. Un mundo renovado en el estado eterno, que lo puede ver ahí en Apocalipsis 21 y 22, donde no existirá el pecado ni pecadores, donde tampoco estarán las consecuencias del pecado. Y obviamente no habrá muerte, clamor, llanto ni maldición. ¿Se imaginan? En Génesis 3:17, ahí está la maldición. Existe la maldición a causa del pecado. La serpiente es maldecida y la tierra es maldecida. Génesis 3:17, pero ahora
Apocalipsis 22:3, ya no hay más maldición. En Génesis 2:10 hay un río que riega el huerto del Edén, pero en Apocalipsis 22:1 hay un río de agua de vida. En Génesis 2:9 hay un árbol de vida, pero en Apocalipsis 22:2 hay un árbol de vida que produce 12 frutos. En Génesis 3:1 Satanás ahí está presente, pero en Apocalipsis 20:10, antes de la entrada de los cielos nuevos y la tierra nueva, Satanás ya no está más presente. Ha sido juzgado y enviado al lago de fuego. En Génesis 10:11 hay naciones en guerra constante, pero en Apocalipsis 21:1 y 2 hay naciones en paz ofreciendo presentes a Jehová. En Génesis 1:2 Dios crea cielos y la tierra, ¿no es cierto? Lo vimos. En Apocalipsis 21:5 Dios hace nuevas todas las cosas. Crea cielos nuevos y tierra nueva. En Génesis 1:3 Dios crea la luz, pero en Apocalipsis 22:5 Dios ilumina todo. No hay necesidad de luz. En Génesis 3:8 Dios se pasea en el huerto del Edén, pero en Apocalipsis 21:3 hay un tabernáculo donde Dios habita y tiene relación con su pueblo. En Génesis 17 la muerte entra como consecuencia del pecado. Pero en Apocalipsis 21:4 ya no hay más muerte. Y esto es porque solamente, como lo leíamos en nuestra lectura bíblica, solamente los redimidos son los que disfrutan de este estado eterno, de este reposo divino. Todo este es el concepto del reposo divino, inaugurado en una época que conocemos como la época de la iglesia, donde estamos usted y yo, a partir de Hechos 2, que lo ha cumplido Jesucristo al encarnarse, al morir en una cruz y resucitarse y reconciliar consigo todas las cosas. Esto es un breve estudio del reposo divino. Un concepto que, como vimos, inicia en Génesis 2, pero que a partir de la entrada del pecado es un evento futuro. Pero no por ser un evento futuro es incierto. Ya lo hemos visto. Será cumplido por Jesucristo. Y es por esto que el autor de Hebreos, en su segundo mensaje de advertencia, por esta realidad que nos espera, nos dice: piensa seriamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Considera, ¿verdad? Lo estudiábamos. Considera. Piensa seriamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Retén con firmeza tu fe en Jesucristo, porque si te apartas de Él, mostrando así un corazón incrédulo y endurecido, no entrarás en el reposo de Dios. Pero hermanos, si somos realmente nacidos de nuevo, qué gozo de verdad y qué alegría y qué esperanza y seguridad que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que hemos recibido al Espíritu Santo como la garantía de nuestra salvación y que tenemos un lugar asegurado en este reposo divino futuro. Pero por lo tanto, hermanos, porque estamos seguros de eso, perseveremos. Y el autor de Hebreos, lo vimos al principio, en el 4:1. Por tanto, ¿qué cosa? Temamos. Pero tú que estás dudando, le dice el autor de Hebreos, parece que no alcanzarás esto. Parece por tus actos, porque estás poniendo tus ojos en otras cosas, porque te estás yendo de la fe en Jesucristo, parece que no entrarás en el reposo de Dios. Y les dice, cuidado, porque si el pueblo de Israel, la primera generación, fue matada en el desierto y no entró en un reposo temporal,
algunos creyentes, obviamente vimos que algunos fueron perdonados, algunos no creyentes, ni siquiera el temporal ni el otro, el futuro. Pero si eso pasó con el pueblo de Israel, cuidado, porque eso pasará también con nosotros. Pero hermanos, usted y yo, si somos cristianos, estamos unidos a Jesucristo. Y nada nos puede separar de su amor. Y por eso le honramos, le adoramos, le tememos. Que esto nos haga apreciar y adorar más a este Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Que esto nos haga esperar con gozo el futuro, viviendo el presente, adorando al Señor y obedeciendo su palabra. Sabiendo que solamente por Jesucristo es que podemos estar delante de Dios y disfrutar de lo que Dios hará en el futuro, algo totalmente nuevo, perfecto, puro, santo, renovado, porque Él nos capacitará, por decirlo de alguna manera, al renovarnos, al purificarnos, al salvarnos y presentarnos sin mancha delante de Él. Pero si tú estás rechazando a Jesús, cuidado, cuidado.